A esta hora le doy la bienvenida a Vicente Albornoz, analista económico, ya nos acompaña en el estudio en Quito. Buenos días, Vicente, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, qué gusto. Bueno, el día de ayer el gobierno se hacía eco de los indicadores de la disminución del riesgo país de 1.169 a 719 puntos y además se evidenció pues una subida en el precio de los bonos ecuatorianos. ¿Qué interpretación pudiéramos dar a esto que sucede pues un día después de que el país elige como presidente a Guillermo Lasso? Bueno, creo que la causalidad es evidente, ¿no? A ver, el Ecuador elige un presidente que va a implementar políticas económicas sensatas, que tiene la intención de achicar la deuda, de achicar el déficit fiscal, que va a atraer inversión local, extranjera, pequeña, mediana, grande, y eso es lo que necesita el país. Entonces, es lógico que la gente empiece a tener un poco más de confianza en el Ecuador. Pero aquí yo creo que a quien le están teniendo más confianza no es al presidente, sino al pueblo ecuatoriano, porque eligió distinto, ¿no? Entonces, es el pueblo ecuatoriano el que eligió distinto y, por lo tanto, le convierte al Ecuador en un país de menor riesgo. Eso es lo interesante. Ya no somos el mismo país riesgoso que, quién sabe, por ahí se le ocurra declarar que no paga una deuda o que simplemente queremos renegociar la deuda a la fuerza, como fue en el año 2008. No, estamos eligiendo algo completamente distinto y con una mayoría clara. Entonces, yo creo que en este caso los votantes ecuatorianos son los que hicieron que los mercados tengan más confianza en el país. Ahora, pero ¿a qué apostarían quizás esos mercados? Porque con el simple anuncio pasa esto, ¿no? Pero deben haber analizado, evidentemente, como ya lo mencionabas, el plan de gobierno, un plan de gobierno en el que Guillermo Lasso habla de defender la dolarización, de darle o fortalecer al sector privado también para que esto a su vez se traduzca en inversión y así generar empleos. O sea, lo que vieron es muy sencillo. En un caso, a ver, yo quiero imaginarme el otro escenario. Supongamos que Guillermo Lasso perdía y ganaba Andrés Arauz. Hubiéramos tenido exactamente la inversa, ¿no? En vez de la caída violenta del riesgo país, hubiéramos tenido un disparo del riesgo país. ¿Por qué tuvimos esta caída violenta del riesgo país? Que en realidad es una caída enorme, enorme, cómo cae en un día además. Y por eso digo, la causalidad es evidente. Bueno, porque, el riesgo país es un reflejo de cuán desconfiable se ve al Ecuador afuera, ¿no? Estrictamente hablando es el riesgo que ven los inversionistas de que el Ecuador no pague su deuda, pero es un reflejo, es un resumen de cuán desconfiable se ve al país como tal. Entonces, ¿qué es lo que ven ahora los inversionistas? Ven que el Ecuador vota en contra de un populista, vota en contra de alguien que quería feriarse la plata del Banco Central y vota a favor de alguien que dice no. Hay que ahorrar, hay que cuidar la plata, hay que tener buenos respaldos, hay que tener un banco central correctamente financiado, hay que fortalecer todo eso. Es lógico que cualquiera le vea al Ecuador, cualquiera con un poco de sensatez y de capacidad de análisis, le va a ver al Ecuador como un país más confiable. Pero yo insisto, es el Ecuador el que vota por unas políticas que le vuelven más confiable. Que esa persona que va a implementar las políticas sea Guillermo Lasso o no, creo yo que es secundario. Lo importante es que el país demostró una madurez adicional. No caímos otra vez en el encantamiento de las propuestas populistas, ¿no? El Ecuador demostró que si un fulano viene y los ofrece $1.000 por ecuatoriano, le vamos a ver con desconfianza y vamos a preferir a la persona que dice no. Yo creo que lo correcto es atraer la inversión, abrirse al resto del mundo, mantener adecuadamente el balance del Banco Central. Entonces, creo que somos los ecuatorianos, los votantes ecuatorianos, los que deberíamos llevarnos el mérito de esta caída del riesgo país. Ahora, así lo vieron fuera del país, acá hay una mayoría de ecuatorianos que votó a favor de esta opción propuesta por Guillermo Lasso. ¿Y eso cómo podría repercutir ya casa adentro, por ejemplo, en el análisis o en el debate de esta ley de defensa de la dolarización? ¿Pudiera cambiar el rumbo después de lo que vimos en 2 ocasiones anteriores donde ni siquiera prosperó del CAL y ahora, bueno, ya ha dado un paso adelante? A ver, yo estoy seguro que va a cambiar el destino de esa ley y va a cambiar para bien. A ver, es evidente que los asambleístas tenían miedo de tratar esta ley. Y lo digo así, yo estoy convencido que los asambleístas tenían miedo de tratar esta ley y que luego sea electo Andrés Arauz y les castigue a los que votaron a favor de aprobar una ley que es total y absolutamente sensata y necesaria para el país.
Ahora ya no tienen ese miedo, ya más bien ya se dieron cuenta que no tiene sentido apostarle por Arauz, porque estoy seguro que muchos de los asambleístas estaban siendo muy tímidos en este tema, apostando porque, cubriéndose del riesgo de que Arauz salga electo y entonces les castigue, sobre todo a exasambleístas de Alianza País. Ahora yo creo que el destino de esa ley va a cambiar muchísimo y al mismo tiempo no me parece que la ley siga siendo tan importante como antes, porque yo creo que Guillermo Lasso va a respetar muchísimo los balances del Banco Central. Entonces, el aprobar esta ley podría ser más lento, no hay problema, se podría aprobar de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses, no pasaría nada porque igual los balances del Banco Central se van a reforzar, porque esa es la visión económica de Guillermo Lasso, el que el Banco Central deba tener suficientes colchones, suficientes amortiguadores para resistir cualquier tipo de golpes. Ahora, esta ley es importante que se apruebe porque es parte del acuerdo con el Fondo Monetario y eso le va a dar recursos al país. Y a eso iba, pero más allá de que hubiera o no una aprobación, analizando ese escenario, el hecho de que haya sido electo Guillermo Lasso pudiera abrir las puertas también a que haya la negociación de un mejor acuerdo incluso con el Fondo Monetario Internacional, con otros multilaterales, que el día de ayer también ya algunos expresaron su respaldo, ¿no?, a Guillermo Lasso y su felicitación al haber quedado como presidente electo. Yo la verdad, si fuera yo el Fondo Monetario, no quisiera negociar con Guillermo Lasso. Porque Guillermo Lasso debe ser un terrible negociador, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que puede lograr una persona con experiencia en esas cosas? Puede lograr más plazos, menos tasas de interés, más montos, un cronograma distinto de desembolsos, probablemente más desembolsos en menos tiempo. Es decir, el Fondo Monetario ahorita se va a enfrentar a una persona muy fogueada en negociaciones financieras que va a llevarle al fondo a lo máximo que nos pueda dar. Yo estoy seguro que Guillermo Lasso va a querer renegociar con el Fondo Monetario y eso el Fondo Monetario también lo sabe. Es decir, esto es algo obvio, que al cambiar de gobierno un país quiera renegociar un tratado, un convenio que tiene con una institución financiera multilateral. Lo que estoy seguro es que ahora el fondo se va a encontrar con negociadores todavía más duros de los que encontró en la anterior negociación y eso al país le conviene, ¿no? O sea, recibiremos o más recursos, o más plazos, o un diferente cronograma, o todas las cosas juntas en un nuevo convenio con el Fondo Monetario. Ahora, ayer en un diálogo con la prensa internacional, Guillermo Lasso decía que no subiera impuestos, que no aumentará el IVA, más bien hablaba de una eliminación o reducción del impuesto a la salida de divisas. Pero hay quienes piensan que la situación está tan complicada en el país en materia económica que se va a requerir de algún tipo de adopción de medidas contrarias a lo que él dice que no hará. ¿Cuál es su lectura de eso, Vicente? A ver, el Ecuador el problema que tiene el gobierno ecuatoriano es un déficit, porque los gastos están muy por encima de los ingresos. Ese es el problema. Y se lo he hablado miles de veces, pero la solución al problema, hay 3 posibles soluciones al problema. Usted puede bajar los gastos, subir los ingresos o hacer una combinación de las dos cosas. Guillermo Lasso ha anunciado ayer básicamente que se va a ir por la opción número 1, que es bajar gastos, ¿no? El déficit tiene que caer. ¿Cómo va a caer? Bueno, dado que renunció a la opción de subir los ingresos, tendrá que irse por la opción de bajar los gastos. Es una de las 3 opciones, una de las opciones válidas. Es la opción que por un lado puede tener mayores costos políticos, pero que a la larga tiene un mejor efecto en la economía porque libera recursos que se quedan en el sector privado y que pueden irse al consumo, etcétera, etcétera. Es un camino complejo, pero es un camino que puede tener buenos resultados. Y ahí rápidamente quisiera también conocer su opinión sobre lo que él decía, ¿no? Aumentar la producción petrolera, por ejemplo, decía él, para poder financiar aquellos proyectos sociales. ¿Qué tan viable es en el corto plazo lograr algo así? En el corto plazo es complejo, en el mediano plazo es viable. El Ecuador, la producción de petróleo ecuatoriana está básicamente en el mismo nivel desde el año 2005. Desde fines del 2005 no ha habido un importante aumento de la producción, más bien ha habido caídas, subidas, pero estamos a niveles del año 2005. Subir la producción petrolera es viable, es posible, no va a ser en los próximos 3 meses, evidentemente, pero ahí hay recursos que podrían llegar para el gobierno. Es una opción, sí creo que puede funcionar, no instantánea, eso sí. El tema va a ser, y yo creo que aquí sí hay que hacer un pequeño comentario. El tema es, Guillermo Lasso viene con una visión muy de apertura de la economía. Esto significa que nos vamos a conectar más con el resto del mundo, ya sea por el petróleo o por otras áreas. Nos vamos a conectar más con el resto del mundo.
en un mundo cuya economía está despegando otra vez. O sea, creo que Guillermo Lasso es la persona adecuada para este momento en el sentido de que nos va a conectar con un mundo en el cual los norteamericanos, los chinos, menos los europeos, pero todas las grandes economías del planeta están despegando nuevamente. Entonces, el abrir la economía, este momento, es una buena manera de subirnos en el camión, en el tren del crecimiento mundial. Lo peor que podríamos hacer ahorita es cerrar la economía. Hay que abrirnos y conectarnos con el resto del mundo, porque el mundo, a diferencia de nosotros que estamos en tremenda recesión, está empezando a despegar y hay que aprovechar, hay que subirnos en el tren del crecimiento mundial. Muchísimas gracias, Vicente Albornoz, esta mañana con nosotros haciendo el análisis de la proyección que se ve en el campo económico para el país una vez que el domingo elegimos presidente. Gracias, Vicente. Un gusto.